Hola, buenas noches, soy Maritere. Bueno, estamos a 1 de junio y próximamente tendremos la luna llena en Sagitario, que irá acompañada de un eclipse lunar penumbral que se va a dar junto con la luna llena. Bueno, ahora entramos en una época de eclipses y ya sabéis que, bueno, van a ser bastantes eclipses, en total 6. Y el de ahora va a ser un eclipse lunar. La conjunción que hemos tenido ahora tan fuerte, que es la que ha traído todos los acontecimientos que tenemos, bueno, en todos los aspectos, en el tema de la pandemia, del virus y todo esto, ya sabéis que ha sido la conjunción Saturno-Plutón-Júpiter. Entonces, la influencia de Neptuno ha sido lo más importante para que en este 2020 pasen todos estos acontecimientos tan difíciles. Este Plutón que ha desencadenado de alguna manera una cosa pequeñita, pues que se vaya haciendo cada vez más grande, pues es lo que desencadena los efectos que tenemos ahora mismo y el colapso que tenemos. Ya sabéis que las instituciones, pues parte de ellas han caído, es decir, o van a caer. Y bueno, se va a producir pues lo que se llaman lo que es las burbujas. Es decir, las burbujas es que cosas realmente grandes que no servían, pues se van a pinchar, que se llaman las burbujas jupiterianas, se van a pinchar y van a caer. Por lo tanto, estas cosas que insostenibles que estaban, que no ya no tenían ningún fundamento de que estar, pues caerán. Ya sabéis que existen burbujas, por ejemplo, en el petróleo, de tipo de líneas aéreas, pues de temas de viajes y todo esto, pues de crisis financieras, pues que se producen estas burbujas y se pinchan y ya se desencadena, pues se puede decir que cae. Plutón entra en el signo. Cuando Plutón entra en el signo se renueva. Es decir, que todo lo que nos sirve viene abajo. Capricornio es como una fisura. Es decir, como una fisura es como cuando la figura del padre y las instituciones, como cuando son tan responsables y no tienen realidad de ser intangibles, es decir, no tienen una realidad de seguir adelante, pues es cuando se produce de alguna manera el hundimiento. La crisis, esta que va a pinchar burbujas de la que estoy hablando, faltan alguna más que se produzcan. Es decir, ya se ha producido unas cuantas cositas y ya más adelante con Saturno el año que viene se producirán algunas más. Cuando se produce esta conjunción de Plutón, Saturno y Júpiter, que se produce cada 20 años, pues se producen estos ciclos económicos y sociales de contracciones económicas, que es lo que produce el colapso de cuando algo no va bien, de sistemas financieros, instituciones no van bien, pues terminen por desaparecer. Es decir, se cuartean, se producen fisuras, separaciones, divorcios, que es lo que trae realmente Júpiter y Capricornio y Saturno. Es decir, el modelo social que tenemos, el sistema social y económico que tenemos, no funciona, está dominado realmente por industrias, por otros modelos económicos que no tienen ninguna sostenibilidad y caen. Es necesario cambiar de modelo económico y social. Y entonces, para ello, se va a producir la entrada, pero esto será a poco, de lo que se llama la era acuariana. Es decir, el modelo acuariano. Pasamos de un modelo capricorniano que tiende a ser vertical
es decir, vertical de arriba a abajo, a un modelo horizontal que es el acuariano, en la que todos nos comunicamos, como por ejemplo puede ser el Internet. El modelo acuariano no hay, se puede decir que es el modelo de Internet el que está todo en el centro, es decir, que nos provee de una infraestructura en la que todos nos podemos comunicar. Es que está mi perrita ahí ladrando ahora mismo. Entonces, el padre es la figura más importante en el modelo capricorniano, como por ejemplo tenemos en la monarquía. En la monarquía, pues, por ejemplo, el Reino Unido es un país monárquico y entonces se puede decir que es el ejemplo de un país que representa este modelo capricorniano. Y nosotros nos dirigimos hacia un modelo acuariano, es decir, un modelo totalmente diferente. Estas crisis tan profundas y tan dramáticas en los ciclos que tenemos de Plutón y Saturno y estas burbujas que estallan son típicas del modelo capricorniano. El 5 de junio se va a producir el eclipse, centrado en Sagitario, regente con Júpiter junto con Plutón. En la astrología es como un dominó, es decir, está todo relacionado. Y el tema de la burbuja pinchada es por lo que se produce todos estos conflictos y todas estas cosas por las conjunciones y por los modelos económicos sociales que nos sirven. Este eclipse de la luna llena prácticamente es cuando el sol se produce cuando el sol está opuesto al sol. Es decir, nosotros tenemos que ser más conscientes de nuestras emociones y de los demás. En las lunas llenas tenemos que ser más conscientes y tenemos que tomar conciencia. El sol es la conciencia. La oposición del sol, la luna, quiere decir que tú tienes que ser más consciente de las necesidades de los demás y de las emociones de los demás. Es decir, de los que son los demás y sus emociones. Entonces, la luna está iluminada cuando está llena y nosotros nos hacemos más conscientes y tomamos conciencia porque el sol es la conciencia, representa la conciencia. Sobre todo en los temas emocionales y en la vida íntima, las relaciones íntimas. Todo lo que es lunar es nuestra conciencia, dependiendo de nosotros de la casa donde estemos. Es decir, si tenemos la casa 4 en Sagitario y la casa 10 en Géminis, no va a venir, por ejemplo, la necesidad de de compaginar de alguna manera la vida íntima, la vida familiar y la vida profesional. Y esto de alguna manera pues va a suponer un conflicto que es el eterno conflicto de siempre. Pues esto sería, por ejemplo, un ejemplo de la casa 4 en Sagitario y de la 10 en Géminis, cuando la tenemos ahí. El eterno conflicto de compaginar la vida social y familiar. Social y profesional. Es decir, la vida de la familia y la vida de la profesión, que es lo que es tan difícil de compaginar. Luego, cuando la tenemos, por ejemplo, otro ejemplo sería en la casa 1 y en la casa 7, el ascendente Géminis y el descendente Sagitario. La relación con el otro, con la pareja. Es decir, tenemos que verlo todo de la otra pareja. Y es cuando tomamos más conciencia al estar la luna llena y es cuando vemos más realidad de la otra pareja y nos hacemos más conscientes y tenemos como se le llaman momentos de epifanía. Cuando tenemos más conciencia, es decir, eso es conciencia, está iluminando la luna y entonces nosotros pues, nos damos cuenta de todo lo que es el otro. La luna llena es un momento de iluminación. Cuando tenemos, por ejemplo, también la casa 2 y la casa 8, significa que necesito y deseo. ¿Por qué los astrólogos siempre hablan de los eclipses? Y hacen que tanto misterio trae los eclipses y es tan evolutivo y es tan kármico y todo esto.
Pues bueno, nuestros antepasados realmente, los que vivían en las cuevas y en la selva, pues no eran científicos y no sabían de estos temas. Y entonces lo de que la luna estaba alineada con la Tierra y la sombra que suponía la luna sobre el sol y la sombra de la Tierra sobre la luna, no conocían todo esto. Entonces cuando se ocultaba se ponía alineada el sol, la luna y la Tierra, se producía un eclipse, pues claro, ellos lo único que le provocaba era ansiedad, miedo, porque no sabían lo que quería decir. Entonces suponía un abandono de nuestra luz interna y de nuestros propios recursos. Entonces, esto, claro, realmente era muy fuerte y claro, lo que suponía era que de alguna manera lo que nos hace ahora, en el día de ahora, es que nosotros intentemos buscarnos a nosotros mismos para ver esta vamos, esta luz interna que tenemos. Voy a beber un poquillo de agua, porque esta luz interna es realmente lo que nosotros nos vamos a hacer conscientes de nosotros mismos y del otro. El eje que tenemos nosotros es algo que adquirimos y vamos tomando conocimiento de nosotros mismos. El conocimiento hacia nosotros y a las cosas más próximas, inmediatas. Es decir, nosotros tenemos que abrir cajones, ver realmente lo que hay en nuestro interior, qué es lo que sentimos, y para ello tenemos que tener un despertar de conciencia, un despertar profundo de lo que es el otro y lo que somos nosotros. Entonces, si tenemos que realizar un gran viaje en nuestra vida, tenemos que movernos. Tenemos que movernos de nuestro, por ejemplo, entornos familiares y de todo esto. Si tenemos que hacer grandes viajes y grandes cosas, ahora en la época de eclipses, pues no sería realmente esta época pues la más propia para poder realizar estos viajes. Sería una época realmente donde no hubiera eclipses. El eclipse siempre va acompañado, el de ahora concretamente va acompañado de dos amigos, y estos dos amigos son Marte y en este caso Neptuno. Entra en conjunción en el grado 15 y en el grado 20 de Piscis. El Sol y Venus también, es decir, va acompañado primeramente del amigo Marte y Neptuno, del amigo Neptuno. Y luego se pone en conjunción en Piscis del grado 15 al grado 20 y luego va acompañado de otros dos amigos que son, se puede decir que son más fijos, que es el Sol y Venus. Entonces, este conjunto de amigos por el que va acompañado el eclipse, tenemos a Venus retrógrado con cuadratura con Neptuno y Marte en oposición a la Luna. Neptuno y Marte es la incertidumbre, es la inseguridad. Y entonces se va a producir lo que se llama en este eclipse una bruma pisciana, es decir, algo que nosotros vamos a sentir como que si nos están engañando, algo que vamos a intuir que nos están engañando. No se sabe bien por dónde va a venir, es decir, es algo que trae Marte desde fuera y con Piscis, y acompañado también de lo que es Quirón. Entonces, va a haber una especie de sentido de traiciones de otras personas, de mentiras, de manipulaciones, de mitificaciones, y hay que tener mucho cuidado cuando se está presente Neptuno, es decir, del 3 hasta el 6 de junio, hay que tener mucho cuidado de que podemos ser víctimas de engaños, traiciones, manipulaciones de otras personas y de otras cosas de alrededor nuestro que nos pueda influir. Entonces hay que estar atentos en estos días, del 3 al 6. La luna llena en Venus de alguna manera nos va a relacionar con nuestra pareja y con nuestros negocios, con nuestros hermanos y con nuestros vecinos. El lado femenino, la oposición, pidiendo de alguna manera libertad. Es decir, la libertad que nosotros buscamos ahora en esta luna es que, por ejemplo,
cuando ya estamos en la segunda fase de confinamiento, la mayoría de las personas aquí en España, pues lo que queremos es salir a la calle, tomar el aire fresco, pensando que queremos viajar, que queremos ir a otros sitios, a otras ciudades, todo esto, pues esta es lo que trae Sagitario. Sagitario trae la expansión y la necesidad de viajar. Y es lo que se representa la luna en Sagitario, la luna llena en Sagitario. Es decir, coge aire y Marte y el Sol representa de alguna manera que va a haber una necesidad de tomar el aire y de moverse de un sitio a otro excesiva y va a haber un exceso de agresividad. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado. A la hora de salir a la calle, pues habrá gente que saldrá en los coches disparada, bueno, pues que te pitarán cuando vas a cruzar un semáforo. Es decir, hay que estar atentos porque la gente realmente va a salir agresiva. Entonces, es conveniente que hasta que no pase esta segunda fase y entremos y la gente vaya desahogando más, pues que no se salga la gente como en avalancha a la calle. Es decir, todo el mundo que quiera salir a la calle, pues no, se tomará el aire tranquilamente en la zona donde se esté más tranquilo, en los campos, en los bosques y en todo esto. Los conflictos los conflictos entre la verdad y la falsedad se van a dar también, por lo que hay que tener mucho cuidado. Se va a producir peleas de gallos entre vecinos y hermanos, lo típico, las peleas de los hermanos por rivalidades, los vecinos, entonces alguien quiere de alguna manera tener razón, el otro quiere, no te toman las cosas con calma, te mienten, es decir, Mercurio va a estar también ahí de alguna manera ideando, innovando cosas, pero este Mercurio que tenemos, aunque va a ser creativo, pero vamos a tener que tener cuidado también con Esquirón. Es decir, que vamos a indagar en las heridas interiores que tenemos, pues de cosas que nos han hecho pues algunos vecinos o los hermanos o algunos familiares. Entonces, claro, hay que tener cuidado por este tema porque está Quirón también muy cerca y se puede producir estas heridas interiores de otras épocas. También tenemos el Venus retrógrado, por lo que nos vamos a acordar también de historias, viejas historias pasadas, de viejos amores pasados. Vamos a recordar de la gente que hemos conocido y que no ha caído bien y que nos ha ayudado en alguna manera en nuestra vida y nos vamos a acordar de esas personas. Entonces, esas viejas historias ahora con el Venus retrógrado las vamos a tener bastante presentes. La cuadratura de Marte y Venus es de alto voltaje erótico, por lo que vamos a tener una cuadratura con Neptuno también y vamos a descubrir pues nuevos engaños, es decir, nuevos engaños pues que nosotros quizás tengamos mucho erotismo con alguna persona y realmente pues no nos lo imaginamos como una cosa que luego es inalcanzable, realmente inalcanzable. Entonces, esto es Marte con Neptuno, es decir, es lo más importante. La de la pandemia también, la cuadratura que se produjo en marzo, era también lo mismo, Marte con Neptuno. Y fue cuando se produjo los contagios por toda Europa y cuando fue, bueno, para más, hasta la época que estamos ahora. Entonces, lo más importante se puede decir que es la burbuja bueno, que se va a producir, que se está produciendo, bueno, que tiene que ir explotando y bueno, de crisis financiera y todo esto que vais cayendo. Y la última que vamos a tener que va a ser la conjunción con Júpiter y Saturno, que es la que se va a producir la última en el 13 de noviembre. Hasta ahí vamos a tener que tener mucho cuidado, sobre todo en los temas relacionados con la necesidad de cambiar el modelo económico y político, las empresas y las situaciones económicas. El cambio de sistema es lo más importante y bueno, es realmente lo que significa Marte en Piscis. Marte en Piscis es el guerrero compasivo,
es que él, de alguna manera, el que va a dar la cara por todo, por todo. Es decir, realmente los perdedores no tienen nada que perder, es decir, Neptuno deja de asumir lo que se puede decir las pérdidas, estas que tenemos de miles de personas que han muerto. Tenemos ahora mismo un luto oficial, entonces alguna gente ha tenido pues suerte porque realmente pues no lo sabemos la suerte que hemos tenido. Por ejemplo, en mi caso, pues gracias a Dios todavía no sé de nadie que conozca que se haya muerto del virus. Sí, otras personas me han venido de antes que se han muerto de otras cosas, pero realmente me vino otra persona hace poco, pero de lo del virus, pues gracias a Dios no me ha venido nadie. Entonces, habrá que asumir de esta manera la pérdida de todas estas personas. Va a existir un luto oficial en el mundo entero. Y bueno, y todo esto va a hacer que nos profundicemos más, nos miremos más interiormente y realmente que intentemos cambiar el modelo económico que tenemos e intentar conseguir un modelo económico más saneado y con más fuerza y con más raíces. Entonces, bueno, por último quiero deciros que, que esta luna llena, pues realmente es una luna llena que ya digo, hay que tener bastante cuidado, sobre todo en los temas de los engaños, aunque tuvimos en épocas pasadas, por ejemplo, el año pasado, yo no sé si lo acordaréis, cuando se produjo, se quemó Notre Dame, es decir, en esta época también, la época de primavera, pues también se produjo la conjunción esta tan fuerte que tenemos ahora. Entonces, pero estaba indicada en el nodo sur. Es decir, que cuando todo esto también se debe específicamente a que tenía que caer otra cosa muy importante que era parte de la iglesia. Es decir, el sistema de la iglesia que tenemos, judeocristiano, que está dividido, se puede decir, en dos sectores, el protestante y el católico, pues de alguna manera se tenía que dividir. Es decir, se puede decir los anglicanos y los evangelistas por un lado y los católicos por otro. Entonces, estas sociedades se dividen, se separan y bueno, de alguna manera pues se empiezan a disolver. Bueno, pues espero que os haya gustado la luna llena que tenemos ahora. Es muy interesante la luna llena de este eclipse. Espero que las aprovechéis para hacer cosas nuevas. Ahora lo que se trata más bien es de limpiarnos a partir de ahora de todo lo que no nos sirve hasta que lleguemos, es decir, estamos en Géminis, pues hasta que lleguemos a Sagitario. Bueno, un besito muy fuerte para todos y feliz noche. Hasta luego.